Hoy tenemos que leer un versículo, el cual encontramos en el capítulo 2 de la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo. Pablo escribió esta carta desde la prisión, o sea, estaba prisionero y estaba allí por causa de predicar el evangelio. Por causa de predicar el evangelio, Pablo fue a parar a la cárcel. Y desde la cárcel escribió estas palabras a su hijo en la fe, a su discípulo, a un pastor joven llamado Timoteo. Vamos a tomar en cuenta el versículo 19 de este capítulo 2. Espero que sí la tengamos allí en la versión Reina Valera 60. Y el texto seleccionado, o sea, en el texto seleccionado, Pablo dice a Timoteo: el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Qué pasaje tan importante, ¿no? Lo puede leer conmigo de la forma como está dicho en la versión 60 y vea las partes cuando dice: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y qué dice más? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son de Él. Pero todos los que son de Él deben apartarse de todo indicio de pecado. Ahí está ya el mensaje. Espero que cada quien tome una parte importante de lo que leemos en la palabra. Espero que cada quien se sienta cómodo en este espacio. Y quiero decir, mis hermanos, que tomando la palabra de Dios, debemos partir de un contexto. Ya les mencionaba que cuando Pablo escribió esas palabras, se las dijo a un joven pastor, discípulo suyo, hijo en la fe, por cierto, en la fe de Jesucristo. Y a él le dijo esas palabras estando Pablo en la cárcel. Estaba en la cárcel a causa de la predicación del evangelio. Quiero que le tome en cuenta eso. Desde esa manera, Pablo está instruyendo a Timoteo para que mantenga en alto dos cosas: su fe y también la sana doctrina. O sea, en el contexto que Pablo está hablando, en el año 67 aproximadamente, el primer siglo, quiero que le ponga cuidado a eso. Era necesario en ese momento, que estaba muy cercano al tiempo de que Cristo había andado en la tierra, era muy necesario que Pablo le enseñara a su hijo Timoteo, al pastor joven Timoteo, que le enseñara o que le dijera o que le recomendara que era necesario mantener en alto la fe y también la sana doctrina. Quisiera preguntar, y si en aquel tiempo Pablo tuvo necesidad de decirle eso a su hijo Timoteo, que acababa de pasar por ahí Jesús, ¿no será que a estas alturas también es necesario que los hijos de Dios mantengan en alto su fe y también defiendan la sana doctrina? Sí tiene sentido. Fíjese que en ese tiempo, cuando Pablo está diciendo estas palabras, ya habían algunas ideologías absurdas. Tanto así que los textos anteriores mencionan que habían algunos que andaban enseñando que ya había sucedido la resurrección de los muertos. Y habían empezado a enseñar cosas que lo que hacían era poner en tela de duda la fe en Cristo. Y si ya había pasado ciertos eventos que estaban anunciados para el porvenir, entonces ya no tenía sentido, no tenía razón ser cristiano. Si las cosas que se esperan ya habían pasado, no tenían sentido. Entonces era necesario que Pablo
hablara a Timoteo porque justo ya había una conducta inmoral, había una conducta corrompida. Y oiga, estoy diciendo que era reciente a los días de Jesucristo, pero ya la iglesia se había comenzado a torcer. Los maestros se habían comenzado a torcer. Y quisiera que haga un análisis. Y si reciente, al tiempo de Jesús, ya se habían comenzado a torcer los maestros, ¿cómo estarán ahora? ¿No será que también hay cuestiones que tenemos que ver en ciertas ideologías absurdas y una moral corrompida en este tiempo? Entonces, eso nos lleva a pensar que cada uno de nosotros tenemos que tener en el corazón lo que había en el corazón de Pablo. ¿Dónde se encontraba Pablo? Estaba prisionero. ¿Por qué estaba allí? Por causa del testimonio del Evangelio. ¿Qué le esperaba a Timoteo? Pues probablemente lo mismo. Entonces, ¿qué le interesaba a Pablo? Que su hijo Timoteo se mantuviera firme y aunque le tocara pagar por causa de su fe, que le tocara pagar no importaba, pero que se mantuviera firme, porque esa era la manera de que la fe en Jesucristo se mantuviera encendida. Así que si Pablo tenía ese deseo y si estaba atreviéndose a soportar cualquier cosa por causa del testimonio, eso mismo esperaba de su hijo Timoteo. Timoteo debe tener bien claro que a pesar de las obras de los malhechores que hay, o sea, los que defienden ideologías absurdas, la iglesia de Dios debe estar firme. Eso es lo que Pablo espera que Timoteo haga, que se mantenga firme como miembro de la iglesia de Dios. El eterno Dios había sido fiel en lo que ha prometido y Dios no va a fallar. Y eso tenemos que tenerlo seguro. Por eso es que Pablo le está diciendo, el testimonio de Dios está firme y hay este sello. Y luego aparece que Dios conoce a los que son suyos, pero tiene que apartarse de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Eterno es fiel en lo que ha prometido. En su soberanía, Dios protege su verdad y la preserva en la mente de sus seguidores. Es preciso que cada quien que se hace seguidor de Cristo tenga por entendido que el Eterno está protegiendo en la mente de cada quien de los que son sus discípulos o sus seguidores la verdad de Dios. La iglesia de Dios o la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y Dios es fiel en preservar en la mente y en el corazón de sus fieles la verdad suya. Y algunos nos atrevemos a sostenerla y no negociamos lo que tiene que ver con la sana doctrina y la fe que hemos tenido en Cristo. También se espera que los seguidores del Señor que conocen la fidelidad de Dios perseveren responsablemente con lo que hacen. Y esto de seguro hará evidente la perpetuidad del Evangelio. Gracias a que los discípulos del Señor hicieron su trabajo, la fe se mantuvo hasta nuestros días. Pero quiero decirles, mis hermanos, en el tiempo que vivimos, si hablamos de un contexto también, el contexto de Pablo, ya habían ideologías absurdas. Y en el contexto de nosotros hay ideologías absurdas. ¿O no es así? En aquel tiempo habían falsas ideologías y hoy también las hay. Eso quiere decir que si los antepasados se expusieron a riesgos a causa de su fe y el testimonio del Evangelio, puede ser que también nosotros en algún momento nos expongamos ante presiones con el fin de que neguemos la fe. Aunque usted no lo crea, pero vivimos en un tiempo, en un mundo que ha producido más incredulidad que en ningún otro tiempo. Este tiempo ha producido más incrédulos que en ningún otro tiempo. Y eso pues habla también de un contexto. La instrucción paulina entonces está vigente para que nosotros mantengamos en alto lo mismo que pedía que mantuviera en alto Timoteo. Que tengamos en alto nuestra fe y que también cuidemos de mantener en alto la sana doctrina.
Esto pues tenemos que entender que nos va a tocar hacerlo en medio de esta sociedad con ideologías absurdas y con una moral que está por los suelos. Da pena a veces tener que involucrarse en noticias y va a encontrarse usted con unas cosas terribles en cuanto a la moral del ser humano. Está espantoso eso. El cristiano, con convicción determinada, con convicción y determinación firme, como hemos estado hablando, estará dispuesto a enfrentarse a cualquiera si el evangelio en algún momento estuviera en juego. Y es allí donde tenemos que pensar el por qué se nos está hablando a nosotros una palabra. Se nos está advirtiendo que no podemos descartar que en los tiempos antiguos habían ideologías absurdas. Se nos está informando que también las hay en este tiempo. Y se nos está diciendo que si aquellos fueron maltratados y perseguidos por causa de defender su fe y la sana doctrina, pudiera ser que también nosotros nos toque enfrentarnos con situaciones difíciles a causa de mantener en alto nuestras convicciones. Y no es para asustarnos. Guerra avisada no mata soldado. Esto quiere decir que si nosotros estamos siendo avisados, tenemos que agradecer al Señor y tenemos que comenzar a ver qué hacer si nos tocara a nosotros defender nuestras convicciones. Si nos tocara, ya tenemos que empezar a ensayar qué haríamos nosotros y ya veremos algunas interrogantes al respecto. Debemos tener nosotros lo que hoy quiero pensar, una relación estrecha con Dios. Una relación entre el creyente y Dios. Es ahí que tenemos que apuntarle. El cristiano de hoy no puede estar apartado de una relación muy estrecha, muy cercana con Dios. Tenemos que entender que solamente acercándonos al Señor podemos nosotros resistir, así como resistió Pablo, así como resistió Timoteo y así como han resistido otros por mantener en alto la fe en Jesucristo. Relación entonces del creyente con Dios. Tenemos que poner una figura y pensar en cómo Dios se ha relacionado con algunos creyentes en la historia. Ya podemos encontrar algunas ilustraciones al respecto y vemos que hay gente en la tierra que se ha identificado con Dios en una relación muy cercana. Tal es el caso de la transfiguración. Podemos ver cómo Dios se relaciona con Elías, con Moisés y sus discípulos, y hay una manifestación de cómo Dios reconoce a los que son suyos. Amén. Tenemos que verlo desde esa manera. Si hablamos de la expresión relación, que es lo que nos toma en el tema de hoy, tenemos que hablar, o sea, alude a la existencia de una conexión entre el creyente y Dios. O en este caso sería entre dos o más seres, lo cual se expresa en vínculos. Relación es igual a conexión, es igual a vínculos que debe haber entre dos personas. Y de ahí pues podemos hablar de varios tipos de relación. En este caso de la relación hay correspondencia. ¿Y qué quiere decir eso? Que toda aquella persona o todos aquellos grupos que se relacionen entre sí también se corresponden recíprocamente. O sea, me ayudas, te ayudo. Me platicas, te escucho y te platico. Me invitas, te acompaño. Y comenzamos a ver una relación compartida. Pues de eso es lo que se trata cuando hablamos de la relación nuestra con Dios. Una relación compartida entre nosotros y Dios y entre Dios y nosotros. En el ámbito religioso se privilegia la relación del hombre con Dios. He estado orando últimamente y he estado compartiendo con ustedes algunas notas. Y algo me lleva a pensar que un Dios grande, inmensamente grande, tenga la precisión y la determinación y también la humillación de atender la oración
de nosotros, que en comparación con el universo creado por Dios, somos criaturas minúsculas. Sin embargo, Él atiende su oído para atender a estas criaturas minúsculas en comparación al vasto universo al que nosotros sabemos que Dios creó. Y si Él creó el universo, es un Dios grande, inmensamente grande, pero también se humilla a relacionarse ¿con quién? Con nosotros, que somos miniaturas en comparación a su grandeza. Pero Él mantiene una relación cercana con el hombre. Entonces el hombre tiene que corresponder también en mantener una relación cercana con Dios. Es la única manera. Pudiera ser que las relaciones se rompan en cualquier momento, cuando por decisión de las partes resulte la relación rota. Los que están implicados en las relaciones pueden ponerle un cese. Esto quiere decir que usted puede en cualquier momento determinar ya no seguirse relacionando con Dios. Y eso le va a traer como correspondencia también. Dios va a hacerle pasar la factura a usted de esa decisión que usted toma. Así que no está obligado usted a mantenerse adorando al Señor. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga. Al fin de cuentas, Él no pierde nada. Él sigue siendo el mismo. Y usted no es un títere tampoco para que Él esté presionándolo para que usted al final reaccione. Usted es una persona pensante. Tenemos que entender que si las condiciones lo permiten, habrá prevalencia en la relación de los que la han establecido, siempre y cuando no se violenten los procedimientos para esa relación. La relación del creyente con su Dios es evidente. El creyente se aferra a las disposiciones de Dios, primera cosa. En segundo lugar, es reconocido por Dios mismo como propiedad suya. Y de ahí, toda persona que se relaciona con Dios por naturaleza, ya que hay en él una naturaleza de Dios implantada, entonces le da por apartarse del mal. Entonces es evidente la relación del hombre con Dios. Cuando el hombre ve a Dios y se relaciona con Él, se va a notar. El hombre va a aferrarse en las disposiciones de Dios. Es reconocido por Dios mismo como propiedad suya. Y de esa cuenta, el creyente se aparta del mal. Veamos algunas consideraciones. Los creyentes se relacionan con la palabra de Dios y aferran su convicción en lo expresado por Dios a su pueblo. La pregunta es, ¿qué tanto valora el creyente la palabra de Dios? ¿Qué cree el hombre que es la palabra de Dios? Pablo tenía convicción que la palabra de Dios es la verdad, es inamovible, es inmutable. Y quienes se aferran a la palabra de Dios se mantendrán firmes como un edificio construido sobre una roca. Un edificio construido sobre una roca se va a mantener firme. Y para Pablo, la palabra de Dios es evidente, es la verdad, es inmutable. De manera que todo creyente que entiende que la palabra de Dios es la verdad, va a aferrarse en esas palabras y va a comportarse de una manera que será inamovible. Nadie puede cambiar esa manera de pensar si el creyente en primer lugar asume que la palabra de Dios es la verdad, que no cambia y que si Dios dijo algo, Él lo va a cumplir. Nosotros deberíamos estar seguros de lo que hemos creído, de lo que hemos leído en la palabra de Dios. Si ya tenemos la Biblia y creemos que es la palabra de Dios, entonces las promesas que están ahí son verdad. Nos tenemos que aferrar a esa verdad. Dios sabe quiénes son sus hijos, su pueblo elegido, y se relaciona con ellos. Dios conoce a los que son suyos. Él los reconoce como hijos suyos, sabe quiénes son su pueblo y se relaciona con ellos. Y vea que me llamó la atención considerar que Pablo está asumiendo
que Dios conoce a quienes mantienen una relación cercana con Él. Y a ellos dice que los reconoce como suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Y cuántos se alegran porque Él conoce quiénes son suyos? Y eso me llama a mí la atención, que Él conozca en este centenar de personas que se reúnen para adorar, en este millar de personas, o en las cantidades innumerables de personas que se reúnen. Él conoce quiénes son suyos. ¿Cómo le hace Él? Su conocimiento es demasiado elevado. Y hay muchas cosas que podemos decir en razón de esto de que Él conoce. En una palabra sencilla se puede decir que conocer en este caso sería saber a través de una relación, de una experiencia. Y yo puedo decir, mis hermanos, no tiene necesidad Dios de experimentar una relación con nosotros, pero sí tenemos necesidad nosotros de experimentar una relación con Dios. Él nos hizo y obviamente sabe quiénes somos. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. De hecho, Jesús dijo, conozco mis ovejas y mis ovejas también me conocen. Vea qué curioso. Jesús dijo, conozco mis ovejas y también mis ovejas me conocen. ¿Y cómo ve usted ese cuadro? ¿Eso qué quiere decir? Una relación mutua entre Dios y los suyos. Jesús dice, conozco mis ovejas, pero mis ovejas también me conocen a mí. Y es ahí donde tenemos que empezar a observar que como cristianos nosotros tenemos que probar, experimentar de cuenta personal, no por lo que me cuenten ni por lo que me digan, sino por la vivencia que yo asumo al ser considerado hijo de Dios. ¿Qué experiencia he tenido yo de mi relación con Dios? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido después de que yo me convertí en seguidor de Jesús? ¿Qué pruebas hay de que Él me aceptó como suyo? ¿Qué pasó en mi vida? ¿Qué sigue pasando a la vez? Entonces, cuando empezamos a ver que Él nos reconoce como sus ovejas, pero que también nosotros le reconocemos como el buen pastor, y que podemos asegurar que si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comenzamos a tener una experiencia relacional que nos constituye en personas inamovibles en nuestra fe. Hay muchas palabras que pudiéramos concluir al tomar estos pasajes, pero basta que nosotros vayamos considerando lo más importante, y es que el Señor nos conoce, y también los que somos del Señor le conocemos a Él. Y quiero usar acá una imaginación. Puede ser que esto tenga asentamiento bíblico, y es que todos aquellos que conocen al Señor, que conocen la voz del Señor, cuando el Señor toque la trompeta y cuando Él venga por ellos van a poder reconocer la voz del pastor, pero no la van a reconocer aquellos que no conocen al pastor. Y eso hay que ponerle bastante cuidado. No la van a reconocer la voz del pastor los que no son ovejas. Y ahí es donde tenemos que empezarnos a evaluar nosotros. Entonces tenemos necesidad, y aquí aparece el hecho de que los creyentes se relacionan con Dios a través de Jesucristo y que lo conozcan a Jesús por medio de su palabra y por medio del Espíritu. Esto promueve en el ser humano la necesidad de rechazar la iniquidad o rechazar todo indicio de pecado. Esa es la recomendación que Pablo da. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El creyente debe apartarse de todo lo que procede del mal. Y quiero que le ponga atención a esto. Todo lo que procede del mal, o sea, todo lo que no viene de Dios es malo. Y me estoy refiriendo en cuanto a ideologías. Y hay cosas que atentan contra los principios de la palabra de Dios,
Y nosotros debemos conocer la palabra de Dios para empezar a diferenciar lo que viene de parte de Dios y lo que viene de parte del mal. No toda ideología que vayamos a aprender viene de Dios. Hay algunas cosas. De hecho, al decir la palabra ideología, ya estamos hablando de pensamientos humanos, pensamientos aislados ante la palabra de Dios. Entonces el creyente debe apartarse de todo lo que procede del mal, de lo que está pervertido. Yo quisiera preguntarles, en el tiempo que vivimos, ¿hay algunas corrientes en esta sociedad que ya podemos nosotros distinguir que están corrompidas o no hay? ¿Hay comportamientos corrompidos ya en nuestra sociedad? ¿Será posible que nuestros hijos se van a relacionar con esas corrientes corrompidas? ¿Qué piensa usted? ¿O no se van a relacionar? Aún nuestros hijos, al ir a la universidad, se van a encontrar con información corrompida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si somos creyentes, tenemos que apartarnos de toda corriente que esté corrompida, de lo que es catalogado como injusto, todo lo que es inmoral. El creyente tiene que apartarse de todo eso. Esa fue la recomendación de Pablo. El creyente debe apartarse de todo lo que procede del mal, de lo que está pervertido, de lo que es catalogado como injusto, inmoral, deshonestidad, impureza, obscenidad, torpeza, todo lo que denigra la imagen de la religión o la vida cristiana. Y aquí quiero hacer una recomendación. Tenemos que ser muy cuidadosos en aprender a relacionarnos con la palabra de Dios, porque hay corrientes que denigran la imagen de la religión y de la palabra de Dios. Y nosotros de repente vamos a resultar caminando como todos caminan, pensando en que todos los caminos llevan a Dios, cuando no es cierto. Tenemos que cuidar entonces. Cristo dijo que Él se constituía un modelo para que los creyentes lo sigan. Él dijo: aprended de mí. Aprended de mí. Cristo mismo dejó ejemplo a seguir para que sigamos sus pasos, dijo el hermano Pedro. Él no cometió ni un solo pecado, ni jamás engañó a nadie. Y Él espera que los que le conocen a Él se aparten de todo lo que procede del mal. Él es ejemplo. Él estuvo viviendo en carne como nosotros. Y la Biblia asegura que en todo fue tentado, pero no cometió pecado, no cedió a la tentación. Y nosotros tenemos que aprender la vida que Él nos quiere dar. Sabemos que cuando Cristo regrese seremos como Él. Es la esperanza que tenemos. Y entonces le vamos a ver cómo Él es. Pero esto nos lleva a actuar, mis hermanos, con la intención de que si Él es una persona que se comportó correctamente, el cristiano también debe aprender de Jesús. No de ideologías, sino de Jesús. Y tratar de aprender de su carácter y de su comportamiento. Y no es fácil, es cierto, pero tampoco es imposible. Él dejó a su Espíritu Santo para que nos oriente. Y esto tenemos que llevarlo muy bien al conocimiento. Pensando a manera de resumen de lo que hemos dicho, la relación entre el creyente y Dios entonces es evidente. El cristiano tiene certeza para actuar y defender su fe. El cristiano tiene certeza para actuar y defender su fe. Es respaldado por Dios como heredad suya. Y a la vez el creyente muestra un intenso e incesante deseo de vivir en la voluntad de Dios. Y aquí es donde usted tiene que empezar a probarse. ¿Qué tanto usted está capacitado? Y aquí venían algunas preguntas que necesitamos contestar para ver si esa conclusión que hemos tomado, si ese resumen tiene sentido. Primera pregunta sería: ¿cómo está nuestra convicción en lo que hemos oído acerca de Dios y la necesidad de actuar como hijos de Dios? Si a usted le tocara ahorita ser probado en cuanto a su convicción para defender la teoría de Dios y cómo debe ser el actuar cristiano, ¿cómo sería su actitud? Nuestra estabilidad evidencia la seriedad con la que apreciamos las disposiciones de Dios.
Hay gente que con un pequeño estornudo de alguien que se considera líder aquí, luego dice, no, mejor me voy, y se retracta. No soportan una pequeña dificultad. O sea, si le tocara defender su fe como cristiano, ¿cuál sería su actitud? Y tenemos que ponerle cuidado. Otra pregunta sería, ¿cómo reaccionaríamos nosotros si nos tocara defender nuestras creencias? ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo reaccionaríamos? Y usted dirá, no, pero eso no va a pasar. Bueno, no va a pasar si usted no es de los escogidos del Señor. Pero si usted es de los escogidos del Señor, recuérdese que los siervos de Dios, la mayoría fueron probados. ¿Y cómo reaccionaron? Reaccionaron de una manera inamovible, al grado que dijeron, no nos importa lo que ustedes puedan pensar acerca del Dios al que servimos. Él tiene poder para hacer esto y hacer aquello. Al fin de cuentas no nos interesa. Lo que nos interesa es que nosotros vamos a defender nuestra fe aunque nos toque ir a la muerte. Y lo lograron. Defendieron su fe y no perdieron la vida, aunque algunos perecieron a causa del testimonio. No deberíamos descartar que estamos frente a un escenario con un alto índice ateísta o ateo. Esta generación ha producido una infinidad, un sinnúmero de gente incrédula. Y aún hijos de los evangélicos no creen en los evangélicos. ¿Y por qué no creen en los evangélicos? Porque los evangélicos, que son sus padres, no viven un evangelio de verdad. Así que ellos se confunden. En la iglesia los padres son una cosa y en la casa son otra. Y entonces los hijos dicen, bueno, quisiera que mi padre mejor tenga una casa en la iglesia porque allá nos trata bien, pero en la casa nos trata mal, ya no le atinamos. Y entonces hay confusión simplemente con el comportamiento. Eso ha producido incredulidad. ¿Qué nos garantiza que en medio de esta generación no seamos respetados como creyentes? ¿Qué nos garantiza? Que nos van a respetar como creyentes y que no nos van a pasar por un embudo. Hermanos en el Señor, tenemos que ponerle cuidado, porque el Señor conoce a los que son suyos, pero nosotros tenemos que estar preparándonos para apartarnos de todo lo que es malo. Y eso nos va a tocar pagar un precio. Nuestros antepasados se expusieron ante individuos con ideologías malignas y nosotros vivimos en un contexto minado por la incredulidad. ¿Estaríamos dispuestos nosotros a no contaminarnos y aún pagar un precio por no estar de acuerdo con ponencias absurdas? ¿Qué diría usted? ¿Estaríamos de acuerdo o dispuestos a pagar un precio por no contaminarnos o a no contaminarnos? ¿Qué piensa usted? Recordemos que Dios siempre ha dado una salida para que sus fieles sean ayudados. ¿Recuerda eso usted en la palabra? Que Dios ha ayudado a los que son suyos. Entonces, Dios va a ayudar a los que son suyos, pero los que son suyos tienen que hacer la parte que les corresponde. Y quiero terminar diciendo, mis hermanos, que no debemos olvidar que Dios sabe quiénes son suyos. Dios sabe quiénes son suyos. Es necesario que llevemos una vida apartada del mal. Todos los que decimos que creemos y adoramos al Dios eterno, tarde o temprano seremos probados. Y se lo estoy diciendo con criterio, con razón, a sabiendas de que estamos en un escenario que en cualquier momento se va a desatar una prueba contra la fe. Nosotros tenemos que entender, si somos fieles al Señor, seremos ayudados si nos mantendremos fieles al Señor. Entonces, aquí es asunto para ponerle cuidado. En unos días posteriores a hoy, estaremos hablando un poco para conocer la clase de gente con la que nosotros estamos viviendo. Y entonces vamos a ir entendiendo este mensaje y nos vamos a dar cuenta cómo nosotros en cualquier momento tendremos que reaccionar a favor de la fe y a favor de la sana doctrina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Relacionarnos con Dios para que en el momento de la dificultad
aquel que ha defendido a sus hijos y a sus fieles en los tiempos anteriores, lo haga también con nosotros en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos toca? ¿Afligirnos por este sinnúmero de interrogantes que pasan en la vida? No. Lo que tenemos que hacer es echar mano a una buena relación con Dios, porque el Señor conoce a los que son suyos y a ellos no los dejará avergonzados. De manera que si usted le pertenece al Señor, si el Señor lo reconoce a usted como su oveja y usted conoce al Señor como su pastor, entonces no tenemos más preocupación que agradar al Señor. Y Él se encargará de ayudarnos. Pero el desafío es este: aprendamos a relacionarnos muy de cerca con el Señor. Porque esa es la clave para que nosotros podamos soportar. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. ¿Por qué estaba en la cárcel? Por el testimonio. ¿Aguantó? Sí. ¿Quién lo ayudó? Dios. Y Dios espera que hayan Pablos, Timoteos y gente fiel y responsable en este tiempo, para que así como ellos pudieron dar la cara y defender la doctrina sana y defender su fe, también los que conocen al Señor y los que son conocidos por Dios puedan hacer lo mismo, y de esta manera perpetuemos el testimonio del Evangelio. Así que los que son de Dios se van a mantener cerca de Dios y Dios estará con ellos, y en los momentos difíciles ellos van a saber que Dios de verdad está con ellos, no está jugando, porque el testimonio de Dios es firme. Él conoce a los que son suyos. Y si Él conoce a los que son suyos, y si los que son suyos le conocen a Él, entonces vamos para adelante en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta reflexión que hemos tomado de tu palabra. Gracias por este tiempo que apartamos para estar con nuestros hermanos. Gracias porque tenemos la oportunidad de estar leyendo algunas notas que aparecen en tu palabra. Hubieron tiempos en la antigüedad que nuestros hermanos que ya se fueron pasaron por momentos de dificultad, por defender la fe, por defender la sana doctrina. Hoy estamos en un tiempo que también nos estamos exponiendo a doctrinas erróneas, a falsas ideologías, en las cuales nosotros tendremos que defendernos como buenos seguidores tuyos, con la confianza de que tendremos una buena relación y que tú nos vas a ayudar. Vamos a poder defender la fe y tú vas a poder defender a tu pueblo. Permite que nos informemos en cuanto a tu palabra, para que podamos avanzar lo más que podamos en este camino del Evangelio. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, para ver las cosas realmente como están. Que seamos entendidos, que te conozcamos a ti, nos relacionemos con tu palabra, pero que también comencemos a alzar nuestros ojos y ver nuestro entorno y ver que estamos envueltos ya en un escenario que está plagado de falsas ideologías, y nosotros necesitamos defender la sana doctrina y defender la fe que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Así que queremos revestirnos de tu Espíritu Santo y revestirnos del conocimiento de tu palabra, para que de esa manera, tener una buena relación contigo, podamos ser los creyentes que tú esperas que seamos en este presente siglo. Oramos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Amén. Amén.